Hablabas antes de la tortura que fue para tu familia que estuvieses en la escuela de idiomas, porque estaba muy lejos. Eh, ¿Cómo te ha influido la familia en lo que eres hoy? O sea, cuéntame un poco de tus inicios. Yo se lo debo todo a mi familia y he tenido la grandísima suerte de tener dos padres estupendos. Mi padre, bueno, falleció, pero mi padre era una persona extraordinaria. Y mi madre es una persona extraordinaria. Y mi hermano es el más extraordinario, quizás, pero simplemente porque yo soy más su fan que su hermano. ¿Que tu hermano es mayor? Tiene 2 años, casi 2 años más que yo y vive en Tenerife. Pues mi padre fue minero. Típico Asturias. Parece que te estoy contando un cuento asturiano, ¿no? Pero yo nunca he escuchado ningún cuento asturiano, Bueno, así pues que yo aquí encantado. todo. Sí, sí. Pero no hay ni trasgo, ni... Pero, bueno, trasgo es como un elemento mitológico. Sí, no, Asturiano. de fantasía conozco Sí. mucho. Pues sí, era minero. Entró en la mina desde los 14 años, muy jovencito. Entró abajo en la mina, es decir, en la zona Jovencito, ¿a qué te refieres? 14, 15, Vaya. con su padre, con mi abuelo, que también era minero. Pero mi padre tenía tantísimo talento natural que con los años salió de la zona interior de la mina, empezó en la zona exterior, las palas, los camiones, y acabó dirigiendo minas. Vaya. Entonces es el modelo perfecto de hombre hecho a sí mismo. Pero mi padre tenía muchas virtudes. Por ejemplo, era una persona que no tenía miedo al riesgo. Eso lo cogiste de él, entiendo, porque Sí, no, la verdad que una de las misiones más importantes que tengo en la vida es intentar vivificar, al menos de manera humilde y tímida, algunas de sus muchas virtudes. Y con eso me daría un canto en los dientes. Si mi padre sigue viviendo a través de algo que haga yo, creo que esa es parte de la misión de mi vida está cumplida, porque me parece... Sí, yo entiendo, como te decía al principio, siendo además católico yo, entiendo que la vida tiene que ser dialógica, estamos en conversación, es una idea de transmitir. Entonces, él me dio tanto que siento la responsabilidad y la asumo como propia de volver y de impedir que la línea se acabe, que se acabe esa práctica de sus virtudes. Ya te digo que a él era muy natural ser, por ejemplo, innovador, emprendedor, creó empresas, no siempre tuvo éxito. Es imposible tener éxito siempre. Pero mi padre siempre mostró que cuando tienes una idea la tienes que intentar llevar a cabo, tienes que rodearte de los mejores y él no siempre lo hizo, por ejemplo. Es decir, hubo errores, pero la vida está llena de errores también. Así se aprende. Exacto. Pero siempre mostró, como padre, además, una confianza absoluta en nosotros, tanto que si quieres un sí, era nuestro padre. Nuestro padre nos iba a decir un sí incondicional, porque te hacía sentir que se fiaba de ti. Y esa fue su forma de educarnos. Nos educó en la responsabilidad de que si nosotros no hacíamos... No nos iba a decir qué teníamos que hacer. Nunca nos dijo que no. Pero eso no quiere decir que fuera permisivo. Quiere decir que se nos caería un poco la cara de vergüenza si hacemos algo que fuera contrario a cómo nos educaron. Entonces, es una educación en libertad desde la responsabilidad. Tanto es así que, fíjate, mi TFG, mi trabajo fin de grado de filosofía, se titulaba así: La libertad en la responsabilidad. Y justamente hablaba de por qué la vida responsable es la mejor forma de la vida libre. Entonces, bueno, yo siempre he tenido una inquietud intelectual con la tensión aparente, que yo no la veo tan tensa, entre libertad y virtud. Es decir, el ser libre y el ser virtuoso. Entonces, ¿Por qué hay tensión entre libertad y virtud? Porque la virtud implica que algunas decisiones no las puedes tomar, porque te apartarías de la vida virtuosa. Pero Piensa en cuestiones morales, férreas. Si quieres vivir una vida virtuosa y la quieres, entre comillas... Pero para vivir, o sea, si la vida virtuosa la vives desde tu decisión personal, tú eres libre de vivir esa vida, sabiendo las consecuencias que tiene. Al final la libertad viene acompañada de la responsabilidad de saber lo que estás decidiendo. Y por eso, en la escuela de verano de H, Promoción. mi charla se titula Derecho, Libertad y Virtud. Y ponemos derecho porque la pregunta que yo me hago es:
Si tú eres un hombre virtuoso, que me consta que lo eres, y hay que crear, y formas parte de la toma de decisiones políticas, porque formas parte de las decisiones políticas como sistema democrático, con sus matices, vamos, con la capacidad de decisión que tenemos el hombre de a pie. Approximately zero. Broma interna. Casi. Pues decía, a veces la virtud, la vida virtuosa te implicará no que exijas al otro cosas, pero sí que le pongas en la tesitura que te pongas a ti mismo en la tesitura de promover la virtud. A veces la vida virtuosa implica la promoción de esa virtud. ¿Y qué pasa? Que cuando pensamos en el derecho con su carácter coercitivo, pues puede haber tensiones. Y en qué caso también tendríamos que explorar si el derecho podría funcionar como un fomento o una promoción a la vida virtuosa dentro de la libertad. Es decir, podríamos limitar el derecho a garantizar la libertad. Esta es la postura, yo creo, liberal por excelencia. Garanticemos la libertad del individuo, la autonomía individual. Sí. Y la pregunta con la que voy a iniciar en Lanzarote será: si estás comprometido con la virtud y tienes una vida virtuosa, o quieres tener una vida virtuosa, porque la virtud se dice en muchas formas, ¿qué papel puede jugar el derecho ahí? ¿Puedo diseñar el derecho de tal forma que la vida virtuosa se promocione? ¿Podemos diseñar política y jurídicamente una sociedad en la que el hombre y la mujer libres tengan el incentivo de ser responsables también? O la libertad, porque la libertad también nos puede llevar a caos. El libertinaje. Exacto, hay matices conceptuales importantes. Pero la libertad in se et per se, por sí misma y en sí misma, es neutra. Es neutral. Y esa neutralidad quizás es la que queremos. Bueno, no es quizá, es la deseable en el derecho. Queremos un derecho neutral, que no adquiera, que no se comprometa con una cosmovisión particular. Porque en una cosmovisión particular excluirías a todos aquellos que no la comparten. Pero teniendo la herramienta del derecho, ¿en qué medida puede el derecho facilitar, promocionar la vida virtuosa? Y esta tensión no es políticamente abstracta, y te diré por qué. Todo esto surgió también de mi etapa en Estados Unidos, donde... Una etapa que no te ha marcado para nada en tu vida. Ya ves, es hombre presente. Pero bueno, a ver, cuando me dieron la beca de Estados Unidos, me comprometí más o menos a ser embajador americano allá donde vaya. Y creo que lo hago. Es que aunque no me hubieran dado la beca, yo lo hago. No, así al final Porque sí. hubo encuentros. Claro. Eso que te decía, hubo encuentros con profesores, con compañeros, con amigos, que son encuentros que me marcaron. Que me marcaron y que me marcan y que me definen. Al final, más que digamos, ser un embajador de América, lo que eres es un embajador de lo que te ha ayudado a ti a convertirte en la persona que quieres ser. Exacto. Y en ese proceso debo mucho. Como decía, en primer lugar, a mi familia, a mis padres y a mi hermano, a mis profesores, a mis amigos, pero también a los lugares en los que estuve, en especial Estados Unidos. Yo, entre comillas, medio viví un poco el sueño americano. No lo idealizo, con sus matices. Además, lo ves en la clase que estamos teniendo, Sí. que todo tiene sus matices. Pero sí que es verdad que tuve la suerte de saber enriquecerme de lo que he podido. Y, entre comillas, trasplantarlo, ¿no? Claro. Por eso te decía que allá donde doy clase, se nota que yo aprendí a dar clase en Estados Unidos. Porque, por lo que te decía antes, cuando yo llegaba a Alemania a dar clase y yo me movía por el aula y les hacía preguntas, estaban todos que se quedaban con la boca abierta porque no sabían cómo hacer. Decían, ¿esto qué está pasando? ¿Qué hago? Exacto. Hablando a mí. Y claro, a mí me parecía tan natural, porque venía de Estados Unidos, que prácticamente es como... ¿Y no te recordó un poco a cuando tú llegaste allí y te Fíjate, preguntaron no. a ti? No, porque es que, fíjate que yo creo que tengo como... Dejé un poco mi formación como estudiante en la memoria, pero no... Cuando empecé a dar clase, entendí dar clase ya desde la perspectiva americana. Entonces sí que hay una línea de continuación, porque al fin y al cabo el profesor es otro estudiante más. Yo me siento un aprendiz. Sí, totalmente. Al final... Y por eso te decía lo que me decías al principio, ¿no? Si con qué sombrero me siento más cómodo. No puedo separar la enseñanza de la investigación. Porque en investigación yo también soy el estudiante. También soy yo el que quiere aprender. Soy yo el que busca algo.
Sí, al final la respuesta que diste es totalmente lógica y tiene todo el sentido del mundo. Al final, enseñanza, investigación, práctica, es todo lo mismo. O sea, no puedes una sin la otra. Exacto, porque es que lo que te decía se retroalimentan. Entonces, por eso yo cada vez que doy clases sí que se nota mucho que estoy muy de Estados Unidos, pero porque ya tengo que es de donde aprendí. Pero tengo ganas de tener una asignatura contigo. No sé yo, habrá que preguntar a mis alumnos. Pero sí. Qué bueno. Pues yo me he quedado sin preguntas. No sé si tú tienes algo que quieras añadir o... ¿A quién mandas tú? Sí, yo mando, claro que mando, pero te estoy dando la oportunidad de... Esto es la co-creación. Claro. Y si no, pues yo creo que ya llevamos, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que llevamos un buen tiempo de entrevista. Si quieres un alegato final para los... Pues nada, simplemente que solo hablé de mi padre, decir que mi madre es la mujer más maravillosa del mundo. Entonces, y le debo también tantísimo. Sobre todo, quizás me ha hecho ver los límites humanos y aceptar el límite desde el cariño, desde la comprensión, desde la cordialidad. Es quizá un recordatorio de que la cordialidad nos lleva muy lejos, de que el saber estar en los sitios, de que ser cariñoso, tratar a la persona como realmente quieres que te traten a ti. Esa idea de tratar a la persona en su dignidad máxima, eso es de mi madre. Entonces, por eso te digo que yo mérito tengo muy poco. Bueno, el mérito de haber sabido... Yo soy un heredero. Exacto. Yo soy un heredero. Un heredero absoluto de mis padres, de mis profesores, de mis amigos, de mi hermano y de todos. Sí, quizás el valor añadido que yo he podido dar es con todos esos seguidores. Saber unir la hoja y el hilo. Sí. Que sigue siendo incluso en las asignaturas como profesor. Quizás lo que mejor sé hacer es volver a las preguntas, a las grandes preguntas. De ahí la filosofía. Ya ves, te enterás ahora. Sí. ¿Por qué estudio filosofía? Porque yo voy a... Si estamos hablando de una norma concreta y un real decreto y artículo, una disposición concreta, después de contextualizarla, de entenderla en sí misma, me abstraigo o ayudo a los alumnos, o intento ayudar, si les complico la vida, mejor dicho, abstrayéndonos y diciéndonos y preguntándoles ¿qué implicaría defender la libertad aquí? ¿Qué implicaría defender la igualdad aquí? ¿Qué implicaría defender cualquier virtud o valor que cada uno de nosotros tengamos? ¿Qué es la postura o qué implicaciones tendría adoptar esta postura, esta visión? Entonces, eso es lo que te decía, ¿no? Que entiendo el educar como el responsabilizar, el tomar conciencia de la responsabilidad. Y lo que decía, que mi madre, Nos quitamos el sombrero. Absolutamente. Y ella quizás me enseñó, sin hablar ella de Descartes, me dijo que igual Descartes solo, la razón entendida como razón teórica, no lo era todo. Ella fue la que me dijo, Pascal, ella no me lo dijo, pero yo después empecé a estudiar y a leer. Viste las piezas del puzzle y las... Exacto. Su camino es el camino de Pascal, el camino de la cordialidad. Y quizás los excesos que cometimos o que seguimos cometiendo en la edad contemporánea, en el siglo XX, en el siglo XXI, quizás algunos de esos excesos podríamos haberlos evitado si la historia del pensamiento occidental hubiera seguido un poquito más la línea de Pascal y no solo y exclusivamente la de Descartes.